Bienvenidos nuevamente a la serie La felicidad toca tu puerta y te ofrece vida abundante aquí y ahora. Mis amados hermanos, es un gusto, es un gozo estar nuevamente con ustedes. Ya es fin de semana, ya es viernes 3 de julio del 2020. Hermanos, es increíble cómo hemos podido soportar esta pandemia tanto tiempo. Pero Dios ha estado con nosotros. Decía el reverendo Juan Wesley, y lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Y eso es cierto. Muy amados hermanos, pues el tema de este día se titula Los dueños de la iglesia, enmarcado en el tema general de la semana que se llama ¿Es necesario la iglesia? Entonces los dejo con el pastor. Adelante, pastor. Así es, mis amados hermanos, dentro de la serie Los títulos de Jesús, encontramos un título muy interesante que es el apóstol Pablo el que se lo adjudica. Se registra en Hechos capítulo 20, versículos 28, donde el apóstol se despide de los líderes de la iglesia y les dice estas palabras: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia del Señor nos lleva a reflexionar en el Señor de la iglesia. Y entonces presentamos nosotros esta pregunta: ¿cómo funciona la iglesia? ¿Por qué a veces encontramos personas que actúan, hablan, se comportan como si fuesen dueños de la iglesia? Algunos exhiben su árbol genealógico y nos dicen: es que yo soy cristiano de 8ª generación y mi abuelito donó estos terrenos, o mi tatarabuelito financió tal empresa de la iglesia, y en eso basan su autoridad. Otros no, otros se van a su experiencia personal: es que yo he trabajado mucho por la obra, yo hice tal cual. Y eso nos lleva a pensar, bueno, ¿hasta dónde son legítimas estas actitudes? Y lo primero que tenemos que ver es examinar el concepto de propiedad. Porque para ser dueño tiene que existir una propiedad. Y si alguien se considera dueño de la iglesia, necesitamos saber qué cosa es propiedad. En el medio pagano, y sobre todo en la época de Jesús, campeaba el principio del derecho romano de lo que es la propiedad. Y se consideraba como propiedad la capacidad de usar, disponer y abusar de la cosa. Es decir, la cosa es la propiedad. Entonces, si esto es mi propiedad, entonces yo como dueño tengo derecho de usarla, tengo derecho de disfrutarla, tengo derecho de usufructuarla. Y tengo derecho de disponerla, es decir, disponer de la cosa. Eso es un concepto pagano, aunque todavía en la actualidad llega a representar la base de lo que es la propiedad, excepto la cualidad de abusar de la cosa, porque eso ya algunas leyes moderan algunas cosas en las que no se puede abusar. Pero, ¿cuál es el concepto bíblico de propiedad? Nos vamos a encontrar con que el concepto bíblico de propiedad es que la propiedad pertenece a Dios. Él es el dueño de todo. Y los cristianos solamente somos mayordomos. De tal manera que aún lo que el Señor nos ha concedido para nuestro uso personal, para el uso familiar, para el uso de solamente este sector de la humanidad que soy yo y los míos, aún eso es de Dios. Yo no soy dueño de nada, yo soy mayordomo de eso que Dios me dio. Eso choca totalmente con el concepto romano de propiedad. Por ejemplo, en esa época de Jesús también el marido tenía derecho de potestad sobre la esposa. La esposa era suya, exactamente así, con el derecho de disfrutar,
con el derecho de usar y con el derecho de disponer de ella. Entonces, en ese sentido, chocan estos dos conceptos. El concepto bíblico le da la propiedad a Dios. El concepto pagano se la da al individuo. Entonces, si nos atenemos al concepto bíblico, siempre seremos mayordomos. Aún de lo personal, aún de lo propio, aún de lo que nos es exclusivo para nosotros. Cuanto más cuando se trata de un bien, como la iglesia, que compartimos con toda una comunidad. El Señor es el dueño de la iglesia, dice aquí el versículo que invocamos, que es Hechos 20:28, dice el apóstol Pablo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí ya nos está poniendo a Jesús como dueño de la iglesia. Y es que en realidad Jesús, como dueño de la iglesia, es dueño, diríamos que doble o triplemente dueño. ¿Por qué? ¿Cómo se origina la propiedad? La propiedad se origina porque la creas. En ocasiones no, porque la compras. En ocasiones no, porque te la heredan. Así se va adquiriendo la propiedad. ¿Cómo adquiere Jesús la iglesia? Y encontramos que Jesús adquiere la iglesia, primero que nada, como creador. ¿No? ¿No dice el Salmo 100? Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Nos ha creado. El derecho de creación lo hace propietario. Pero en el colmo de su infinita misericordia, Dios nos concede la libertad de libre albedrío. Y nos extraviamos por caminos ajenos a Dios. Eso rompe la comunión con nuestro dueño original. Y entonces Jesús se entrega para restablecer esa relación. Por eso afirma Pablo, así pues, dice Pablo, que Él la compró con su sangre. Para decirlo exactamente con las palabras del apóstol, regresamos a Hechos 20:28 y dice, de esta manera, la iglesia del Señor, la cual Él ganó, o sea, la adquirió, por su propia sangre. Y aquí vemos que Jesús viene siendo dueño ya por partida doble. Por una parte como creador, pero por otra parte como redentor, como rescatador, como comprador de nuestras vidas. Sí, sí. Para darnos otra vez la libertad, pero ahora la libertad para escoger libremente ir con Él. El Señor como dueño, Jesús como Señor y dueño de la iglesia, la creó, la rescató, pero además el concepto bíblico de propiedad se difiere mucho del concepto pagano. El concepto pagano habla de disponer de la cosa. Por eso el marido romano en la época de Jesús podía matar al hijo desobediente y lo único que tenía que hacer era reportar a las autoridades, maté a ese hijo por desobediente. Y el derecho le asistía. Sí, así era. En cambio, en el concepto bíblico de propiedad, no. Como dice nuestro artículo primero de religión, el creador y conservador de todas las cosas. A diferencia del concepto pagano, que es disponer de la cosa, el concepto bíblico es conservar en buen estado la cosa. Amén. Ay, qué hermoso. Ese es. Porque es un dueño genuino, auténtico. El otro es un filibustero que dispone de lo que adquirió, sabe Dios cómo. El dueño auténtico cuida la propiedad. Sí. El dueño auténtico pinta su casa, la repara, la arregla.
El que no es dueño, el que es inquilino, llega y dispone de ella como quiere y la entrega en ruinas. El genuino sentido de propiedad es conservar. ¿Y qué dice Jesús de su iglesia? Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Es decir, le garantiza, yo te voy a conservar conmigo. Si quieres. Claro, si te vas por tu voluntad, nadie te va a obligar a permanecer en este rebaño. Pero hay un hecho real, si quieres estar aquí, el Señor te dará todos los elementos para que permanezcas. Tú y yo somos del Señor. Dice Romanos 14, 8, así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, si tú y yo somos del Señor, mal podríamos considerarnos dueños de lo que es del Señor. Sus mayordomos sí, sus custodios también. Y como el can que defiende la propiedad del dueño, con dientes y garras defenderemos lo que es del Señor. Pero Amén. Es del Señor. Yo nada más soy su perro guardián. De esa manera es como vamos entendiendo de quién es la iglesia. ¿Cuál es nuestro trabajo cuando nos asumimos como mayordomos, como guardianes, como custodios? Pero nunca con el ánimo, y es muy importante entender, nunca con el ánimo de sentirnos dueños, porque somos parte de esa propiedad. Tú eres iglesia, yo soy iglesia, la iglesia es del Señor, somos del Señor, iglesia tú y yo. En consecuencia, en la iglesia estamos injertados en Cristo, como vid verdadera. Dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esto implica que guardianes y custodios de la iglesia cuidamos lo que es del Señor. Pero no, nunca, jamás podemos pensar siquiera ser sus dueños. Oramos. Amante Padre Celestial, gracias te damos nuevamente por tu palabra, mi Señor. Gracias, Dios, porque hoy hemos aprendido, Padre, que somos tuyos. Hemos aprendido, Señor, que no nada más somos tuyos, sino que tú, Señor, estás al tanto de nosotros. Gracias, Padre, porque nos conservas, porque nos cuidas, porque tú siempre quieres, Señor, lo mejor para nosotros. Porque en ti solo hay pensamiento de bien y no de mal para tu pueblo. Pero también, Señor, hemos aprendido que debemos cuidarnos unos a los otros, porque somos tus hijos. Precisamente porque somos tuyos, Señor, en amor, necesitamos cuidarnos los unos a los otros aquí en esta tierra hasta que veamos tu rostro. Señor, gracias. Gracias, Padre, y permite que nos gocemos en ser tuyos. Que no seamos hijos que sintamos carga por ser tus hijos, sino que nos gocemos, Señor, cuando nos enseñas, cuando nos corriges, cuando nos vuelves al camino, que nos hemos desviado, que hemos sido desobedientes. Que sea para nosotros de gozo, Señor, escuchar tu palabra. Que sea para nosotros de gozo, Señor, asistir a tus templos, reunirnos en familia. Que sea para nosotros, Señor, no una carga, sino de alegría y de gozo colaborar en tu templo. Que hagamos lo que se nos encomienda hacer con gozo, con alegría, con disponibilidad. Porque, como decía el pastor, somos
mayordomos. Pero permítenos gozarnos en esto, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre, en el nombre precioso de Jesús y en el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, damos gracias a Dios por este precioso tema, porque, bueno, qué bueno que el pastor hoy nos aclaró algunas cosas. A veces tergiversamos esto de sentirnos dueños de la iglesia, pero gloria a Dios porque el Señor siempre nos aclara las cosas, ¿verdad? A través de sus siervos. Así es que gracias a Dios por la vida del pastor Bravo. Y hermanos, pues los estoy invitando para la próxima semana. También el pastor está preparando temas buenísimos, así es que les invito a que no se lo pierdan. Y muy amados hermanos, que pasen un fin de semana excelente. Cuídense mucho, mis hermanos. Sean felices, ténganse paciencia unos a otros y que la familia en el Señor siga adelante, más que victoriosa. Y gracias, hermanos. Y les vuelvo a pedir que compartan este video. Les amamos, mis hermanos, les amamos en el Señor. Que el Señor me los bendiga. Y hasta la próxima.